Lectura del libro del Eclesiástico. Ten piedad de nosotros, Señor, de todas las cosas. Míranos y muéstranos la luz de tu misericordia. Vamos a leer la epístola como primera lectura de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Recomiendo ante todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que ostentan la autoridad, a fin de que tengamos una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, Salvador nuestro, que quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Porque uno es Dios, y uno también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También Él, que se ha dado a sí mismo en rescate por todos, tal es el testimonio dado a su tiempo, del cual yo he sido constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, doctor de las gentes en la fe y en la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confitiantur tibi populi Deus, confitiantur tibi populi omnes, terra dedit fructum sum, benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus, et metuant eum omnes fines terrae. Aleluya, aleluya. Jubilate Deo omnis terra, servite Dominum Laetitia, introite in conspecto ellos in exultatione, aleluya. Munda quamon, alabame omnipotens Deus, claris ea profeta, calculo mundastis. Itame tua grata miserazione annunzantum evangelium tum per Christum Dominum. Juve Domine benedicere, sic in coronet in la vita, ut me digna competente annuntium evangelium sum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda dolencia y toda enfermedad. Y a la vista de las turbas se le enternecieron las entrañas, porque andaban extenuados y abatidos como ovejas sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos: la mies es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Palabra de Dios, alabanza a Dios Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Así sí. Siéntense. La homilía de esta misa de hoy va a ser como el cierre de la plática que tuvimos ayer, de la conversación que tuvimos ayer. Yo le llamo a estas actividades la iglesia verdadera, la iglesia que conserva la doctrina de Cristo, que tratamos de conservar la doctrina de Cristo desde catacumbas. Quizá más adelante va a llegar el tiempo en que tengamos que irnos a las montañas, a los desiertos, a las cuevas. Pero esta labor que Dios nos ha puesto de ir empezando a recuperar, a enseñar a los pequeños grupos de personas que realmente están interesados por conocer la historia de todas estas situaciones que han pasado, pues desde catacumbas, ¿no?
lo que dije ayer, lo que espero que las personas que hayan visto los otros dos videos de la clase que dimos ayer, la plática, que a lo mejor fui un poco sarcástico en algunas formas. Pero en esencia yo lo que quiero es que comprendan, la mayoría de la gente actualmente no tiene criterio teológico, tienen poca instrucción religiosa. Y los que tienen mucha instrucción religiosa dentro de la Iglesia Católica Reformada, la nueva Iglesia de Roma, pues ciertamente que la nueva Iglesia de Roma en muchos aspectos no se ha olvidado de la doctrina de 20 siglos. Eso es cierto, que no se ha olvidado de la doctrina de 20 siglos. Pero, y que muchos están siendo fieles, ¿no? Pero, como lo que hablé ayer, hay muchas cosas que se ponen en duda porque los frutos del concilio a nivel mundial han sido amargos. Hay algunos grupos que ustedes pueden ver en internet como Radio Rosa Mística, que se los recomiendo mucho. Pero hay sitios verdaderamente tradicionales como Vaticano Católico, como Radio Cristiandad, que son grupos verdaderamente que guardan la doctrina de 20 siglos, son fieles a la iglesia de 20 siglos. Pero todo lo que ahora, por ejemplo, cuando vean en Rosa Mística el despertador, que es este hombre, porque es un despertador que está poniendo de la alerta a la gente sobre lo que está pasando en la iglesia, con pruebas, está dando mucho, pero se les recomiendo que lo vean. Pero todo eso, ahora están reaccionando. Muchos sacerdotes y muchos obispos que son de transición, que a pesar de haber sido ordenados bajo las nuevas normas del concilio, pero que fueron educados todavía en algunos seminarios, en muchos seminarios católicos, aunque sean modernistas, pero que todavía se conserva la doctrina de 20 siglos, están reaccionando y están buscando la manera de defenderse, de no dejarse arrastrar por las nuevas corrientes doctrinales que llegan desde Roma, desgraciadamente. Sin embargo, esto ya había sucedido en los años 60, inmediatamente después de que fue instaurada la misa del Novus Ordo Missae. Qué curioso, ¿verdad? La misa nueva, la misa del Concilio Vaticano II, la misa reformada, que no es la misa apostólica, que no es la misa apostólica, que no es la misa que dejó Jesucristo. El libro se llama Novus Ordo Missae, el nuevo orden de la misa. Qué casualidad que se abrevia igual N o M, que es exactamente como si se abrevia el nuevo orden mundial. ¿Será que habrá una relación entre el Novus Ordo Missae, la nueva orden de la misa, que es la misa de espaldas a Dios? El sacerdote le da la espalda a Dios y la cara al pueblo. Porque aunque Dios vive dentro de nosotros, nosotros no somos el Dios total, no somos la totalidad, somos solamente una gota de su esencia. Por lo tanto, la obligación de la criatura es adorar al Dios como totalidad. Pero qué casualidad que la nueva misa, en la que se celebra en los años 60, lo mismo que están haciendo ahora en Radio Rosa Mística y muchos grupos tradicionalistas y obispos que están hablando sobre lo que está pasando en Roma, que están despertando a la gente, están despertando quizá demasiado tarde, porque ya cuando la nueva falsa misa fue instaurada en todo el mundo, Monseñor Lefebvre y otros obispos
Ya habían puesto de la alerta a la humanidad, pero no se les hizo caso. Se les condenó, se les excomulgó injustamente. Y hay grupos tradicionalistas que todavía pues les cuesta trabajo. Por ejemplo, la Fraternidad de San Pedro dependen de Roma, tienen aprobación de Roma para celebrar en latín. Y son ordenados, ellos dicen que son ordenados con el rito antiguo, sí, pero son ordenados en el rito antiguo por obispos que fueron consagrados, que fueron ordenados con el nuevo ritual, donde se duda si hay transmisión de poder. Las nuevas ideologías y filosofías de la Iglesia católica romana moderna actual tienen mucho similitud y sintonía con las tendencias del nuevo orden mundial, por más que digan que no. ¿Será que por eso Novus Ordo Missae, que es el nombre que tienen los nuevos misales de la misa hecha por 6 pastores protestantes a cargo de un hereje, que Pablo VI, esta nueva misa que fue la que impuso por la fuerza Pablo VI, pisoteando la doctrina de 20 siglos? ¿Será que la abreviación es la misma para que inconscientemente el hombre no se dé cuenta de que hay una gran relación entre el nuevo orden mundial y nuevo orden de la misa? Se abrevia igual, N o M, Novus Ordo. Bueno, en inglés se dice mundo, ¿no? En el world, ¿no? Novus Ordo Mundi o Novus Ordo Missae. Qué curioso, ¿no? Y digo, pues desgraciadamente el pueblo no conoce estos detalles, no tienes, ¿sí? A veces el pueblo, como ovejas, pues se dejan guiar por los que consideran que son sus verdaderos pastores, y ahí van. No quiero decir con esto, como lo que ayer hablé del cambio del sagrario, yo lo hice un poco en forma sarcástica, por eso invito a la gente que esté escuchando esta homilía que vean los otros 2 videos. Ciertamente que no todos los sacerdotes, inclusive no todos los sacerdotes modernistas son irreverentes, y muchos de ellos creen firmemente en la Eucaristía. Muchos dudan, muchos tienen otras filosofías. Por eso les digo que dentro de la iglesia ya no hay unidad. Pero, aunque muchos no son irreverentes y sí creen en la presencia real, y aunque celebran con el Novus Ordo, sí creen en la presencia real, y son reverentes y adoradores y entregados, porque hay que reconocer que dentro del clero modernista hay muchos que hacen que según la forma en que los educaron y los enseñaron en los seminarios, ellos creen que están en la verdad y lo hacen con toda la pureza de conciencia y corazón. Son limpios, hay que reconocer. Hay obispos, hay sacerdotes, hay que reconocerlo. Yo no sé hasta dónde conozcan la historia del concilio y los cambios, pero si ya no fueron educados conforme esas enseñanzas de 20 siglos y ellos de alguna manera van descubriendo esta situación, qué bueno. Porque lo que la Virgen está pidiendo en los lugares de apariciones y está hablando es para regresar, para recuperar, para salvar a toda la iglesia. Ciertamente que desde el punto de vista materialiter, toda la iglesia se mantiene en apariencia fiel a los 20 siglos de doctrina. Pero desde el punto de vista de formaliter, de lo legal, de lo verdadero, de lo válido, hay muchos puntos donde la Iglesia Católica Romana se ha apartado impresionantemente de la doctrina de 20 siglos. Pero la Virgen, como Madre amorosa, ella quiere recuperar a todos, puesto que al pie de la cruz ella nos recibió como Madre, heredera, abogada y corredentora. Ella no nada más tiene la responsabilidad de entregar cuentas como madre a su Hijo Jesucristo al final de los tiempos, no nada más de la iglesia, sino de todo el mundo.
Porque Cristo nuestro Señor no murió nada más por los bautizados, murió por toda la humanidad. Porque a lo mejor cuando ven los otros videos van a decir es que el padre habló muy sarcástico. Traté de hacerlo para que la gente que vea estos videos, vea esta información, pueda entender de una manera simple algo que ya cuando ustedes vayan comprendiendo esto y nos vayamos introduciendo poco a poco en lo profundo del Evangelio, en el agua caliente, en el mero manantial del Evangelio, uno tiene que estar preparado para aguantar la apertura de la conciencia y la responsabilidad que implica saber las cosas ya desde los puntos de vista doctrinales, teológicos, canónicos. ¿Me entienden? Vamos paso a pasito para irnos acostumbrando a la profundidad de la doctrina y a la temperatura de la responsabilidad que implica ser católico. Por eso nos dice el Evangelio, la epístola. Dice San Pablo, recomiendo ante todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. La súplica es como cuando rogamos. ¿Qué hacemos cuando tenemos una urgencia con él? Suplicamos, nos hincamos. Le decimos, soy capaz de hacer lo que quieras, lo que me pidas, con tal de obtener lo que te estoy pidiendo, ¿no? Aquí tiene que ver con el arrepentimiento y la penitencia, el sacrificio. La súplica significa aquí, contiene ese trasfondo. Arrepentimiento, conversión, penitencia, renuncia, esfuerzo por apartarse de las ocasiones de pecado, esfuerzo por apartarse de todo aquello de palabra, de pensamiento, de obra que nos arrastra a transgredir la divina palabra. Súplicas, oraciones, orar. Santa Teresa de Jesús nos dice, el que ora se salva, el que no ora se condena. Un gran pecador, si empieza haciendo oración y empieza a pedir a Dios, poco a poco notará que se transforma y podrá llegar a ser un gran santo. En cambio, un gran santo, un religioso místico, un sacerdote de alto nivel místico, y si abandona la oración, con el tiempo se convertirá en el más grande de los pecadores. Palabra de Santa Teresa de Jesús. Peticiones, hay que pedir. El que no pide no es humilde. El que no pide no reconoce que tenemos necesidad del dador. Pedir acciones de gracias y ser agradecidos por lo que se nos da. Ser agradecidos por lo que se nos permite. Por todos los hombres. Acciones de gracias por todos los hombres. Dios mío, dijo el ángel a los niños de Fátima, como oración introductoria del Santo Rosario. Inclínense, póstrense en tierra, hincados de rodillas con la cabeza entre las piernas, al modo de los antiguos profetas de Israel, con las manos hacia adelante en perfecta adoración, y digan, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, ni adoran, ni esperan, ni no os aman. ¿Por qué? Porque Dios no contempla a la humanidad como seres fragmentados. Dios contempla a la humanidad como la unidad que somos, Adán, Javá, Adán, Eva. Adán, Javá en hebreo. Nos contempla como unidad porque la esencialidad de Dios, sea según la concepción judía del Dios único, o sea la concepción revelada por Jesucristo del Dios único en tres divinas personas, pero es una concepción de unidad. ¿De acuerdo? Y todo en la naturaleza manifiesta la unidad de Dios.
Una de las características de la creación es que está sellada, marcada, impregnada, trae el sello implícito de lo que Dios, el Creador, ha puesto en la creación, que es la unidad. Nuestro cuerpo está formado de aparentemente muchas partes, muchos órganos, y todo funciona en unidad. Unidad es la iglesia, unidad es el cuerpo místico de Cristo, unidad es Dios, unidad es la creación. Por eso aquí dice que acciones de gracias, todo esto, sacrificios, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por todos los hombres, por todos. Porque los tenemos que ver como a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por los reyes y por los que ostentan la autoridad, a fin de que tengamos una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Los que a nosotros nos han puesto el nombre de tradicionalistas, que es incorrecto. Porque realmente, desde 1570 hasta actualmente, los que conservamos la doctrina de siempre, la iglesia siempre ha celebrado de cara a Dios, de cara al altar, de cara a Dios, a la luz de Dios, sacerdote y pueblo todos volteados hacia Dios. ¿Sí? Y nunca se le llamó a la iglesia, después del Concilio de Trento, hay los tradicionalistas. Cuando el Papa San Pío V ordenó quitar los misales que tenían muchas añadiduras de piedad, de buena intención, de muy purísima intención, pero que habían distorsionado la liturgia, cuando le dio la unidad de la liturgia, regresando la misa a solo y solamente, a solo y todo lo que es apostólico, nunca se le llamó, porque también en aquel tiempo quizá hubo muchos que pues es que estamos acostumbrados a nuestro misal, y sin embargo obedecieron. Pero obedecieron porque realmente al examinar el nuevo misal se veía que lo que San Pío V hizo estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y no les llamaron tradicionalistas. Cuando los modernistas, la Iglesia Católica Moderna Reformada de Roma, nos dicen tradicionalistas, lo hacen en forma despectiva. Pero somos la iglesia de siempre. Celebramos la misa apostólica, no el nuevo ordo, no el nuevo orden de la misa. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener los sacerdotes tradicionalistas y los fieles católicos, ya les he dicho que no se les puede llamar laicos, porque laicos viene de la palabra griega laikos, que significa los sin Dios. Tan es así que cuando las reformas de las leyes del gobierno en México, se dijo que las escuelas tenían que ser escuelas laicas, escuelas sin Dios. ¿Por qué los sacerdotes y el clero romano le llaman a sus fieles y a los seglares los laicos, los sin Dios? Porque la interpretación y la traducción que le dan ahora los fieles a la palabra laicos, que es una interpretación equivocada y creen que creen que no tiene nada que ver con los sin Dios, eso no le quita la esencialidad de la traducción de la palabra original. Laicos es sin Dios. Entonces son los seglares o los fieles católicos. Entonces los que, fíjense bien, a veces encontramos en los grupos tradicionalistas, sí, defendemos la bula de San Pío V, y sí, defendemos la tradición y la misa y la ritualidad. Pero hace falta defender lo esencial. Y lo esencial es que la ritualidad, la ceremonialidad del santo sacrificio de la misa, la solemnidad del santo sacrificio de la misa, aunque sea una misa
simple como la que estamos celebrando aquí. Pero tiene una ritualidad, tiene una cierta solemnidad. Nos debe de conducir a lo esencial, que es la piedad, la conversión, el arrepentimiento, la penitencia, el abandono de los malos caminos y nuestra vuelta a Dios. No por miedo. Quizá de principio el miedo es válido porque eso nos presiona ir a Dios. Pero ese miedo, si no se transforma en un enamoramiento de Dios, hasta lo más precioso y sagrado apostólico se vuelve una rutina, se vuelve solo un método. ¿Sí? Yo lo veo en muchos de mis hermanos, ¿no? Uy, las fiestas, cortinas, suntuosos los templos, llenos de flores. Pero a veces no veo eso, a veces eso se sale se sale de la costumbre por la monotonía, y a veces yo diría, ¿no? Antes sí está bien arreglar un altar, poner todo simétricamente, bonito, lo más litúrgico para la gloria de Dios y el descendimiento de Cristo a la Sagrada Eucaristía. Pero de eso no sirve de nada si la gente no está orando, si el pueblo no está en arrepentimiento, si el sacerdote no está conectado con su pueblo. Entonces, para preparar una fiesta no es que vamos a poner en el altar del Sagrado Corazón, no es que vamos a poner en el altar de la Virgen del Rosario. Prepárense para las cortinas y para las flores. ¿Y qué hay del arrepentimiento y de la penitencia? ¿Por qué los sacerdotes nos dicen, vamos a preparar la fiesta? ¿Qué le vamos a dar a Dios el día de la fiesta? Una confesión general, una comunión general, unas pláticas, unos ejercicios espirituales. Vamos a dar 3 días de semiretiro a la gente y vamos a poner horarios, y que el padre diga, me voy a sentar a confesar. Y si soy de una parroquia y tengo capillas, pues les digo a las capillas, voy a dedicarles 3 días a venir aquí para prepararlos para que cuando sea la fiesta patronal y vayan al pueblo, estén confesados, puedan comulgar, puedan asistir en gracia a Dios. Los cohetes, la música, la estudiantina. Pero no vemos sacerdotes sentados a confesar de día y de noche. No vemos sacerdotes rezando el rosario con el pueblo. No vemos sacerdotes en adoración hasta delante al pie del Santísimo, poniéndose de ejemplo para que su pueblo lo siga. Vamos a adorar, vamos a glorificar. Yo no digo que no comulgan, muchos comulgan por hábito, pero no hay calor. Hace falta la piedad. Yo me acuerdo cuando estábamos en el seminario con la Santísima Virgen y nadie nos lo enseñó. Papá Nabor celebraba la misa. A mí me tocaba estar así como estoy celebrando aquí, así como estás tú aquí, a 1,5 metros. Así me tocó siempre estar en la misa de Papá Nabor. Yo estaba lele. Me embelezaba con los... Así fue como aprendí a celebrar misa. Ya cuando celebré misa, mi primera misa, yo no necesité ensayar, nomás con ver a Papá Nabor aprendí. Me bebía los sermones, me alimentaba. Para mí era el pan de cada día, los sermones, hermosos, duros a veces, preciosos. Pero misteriosamente cuando comulgábamos, y él nos gritaba, tenemos que ser santos, vamos a buscar la santidad, vamos a competir como si fuera una competencia de natación, o de béisbol, o de fútbol, vamos a ver quién busca la santidad. Pero no era una competencia vanidosa, era una competencia de a ver quién logra dominarse, a ver quién logra cambiar y santificarse. El padre Nabor nos metió, a mí me metió eso desde niño, desde ese tiempo, cuando yo era un chamaco, yo sentía eso, o sea, él nos hablaba así. El padre Nabor cuando predicaba, era un perdido,
Era un cura perdido, porque cuando celebraba misa se perdía en la devoción a la Santísima Virgen del Rosario. Ni siquiera se atrevía a mirarle a los ojos, de tanto respeto que le tenía, allí donde está, ahí en su altar. Pero se perdía, entraba en la misa y se sumergía. La boca era un manantial de enseñanza. La boca del Padre Nabor era un manantial de doctrina. La boca del Padre Nabor era un manantial de amor. No, pues si este es el cura elegido de la Virgen, pues yo voy a tratar de ser como él. Nos entraba, a mí me entraba una santa envidia. Ay, carambas, ¿cuándo podré ser como él? Ya quisiera yo llegarle a la mugre de los zapatos. Se paraba a las 4 de la mañana, era el último en acostarse, se sentaba a confesar, llegaba la gente de los pueblos y ahí lo veías confesando, no había luz, se sentaba a confesar y de un lado y de otro, y pues le poníamos cuando lo cuidábamos le poníamos un candelero con una cera, y cuando ya estaba durmiendo, porque a veces estaba Ave María Purísima y le daba la observación a porque ya estaba durmiendo, luego me decía, tarugo, ¿por qué no me levantas? ¿Ves que me estoy durmiendo? Ofréceme aunque sea un vaso de café, una coca para despabilarme. Pues ya tenía yo que estar allá al pendiente para que cuando él se levantó, cuando ya lo veía que estaba cansado, a ver, véngase señor cura, vamos allá. A la sacristía se tomaba una coquita y seguía confesando. Sobre todo los días de peregrinación, cuando estaba solo. 30, 40, 50, 60, 70 autobuses de peregrinación. Yo aprendí viéndolo a él. Y en la tradición, sean los de Lefebvre, sean los de Trento, sean los grupos de nosotros o cualquiera, debería el pueblo de sentir esa santa envidia por santificarse al vernos a nosotros entregados al servicio de Cristo, pero no lo hacemos. Pero sí, también nos llenamos la boca. Yo soy tradicionalista, soy fiel a Cristo. ¿Dónde está tu fidelidad? Padre, quiero que me hagas... Ahí dile al otro. Lo digo porque estoy celebrando hoy misa, que se llama Misa de la Propagación de la Fe. Entonces nosotros somos los que queremos... No nada más es hablar y decir lo que está pasando en la iglesia moderna. Nosotros tenemos que demostrarle, o sea, ¿cómo? O sea, si yo estoy en el mercado y tengo mi puesto y yo vendo mole y tú vendes mole y aquella vende mole, ¿cómo puedo ganar clientela? Hablando mal de doña Lola, esa no le vayas a comprar porque no. Lo que tengo es que hacer es hacer un mole que no sepa a los demás. Un mole que sea tan sabroso que la gente diga, no, es que este mole es el que me gusta. Yo voy a comprar aquí porque este mole es el que me gusta. La Santa Misa es el santo sacrificio de la misa, amados hermanos. Pero hay una cosa, el sacerdote aquí, en cierta forma, lo voy a comparar sin ser irreverente, es una cocina. Aquí se guisa la santidad. Aquí se cocina la santificación de las almas y del propio sacerdote. Entonces lo menos es que cuando ustedes vienen a la misa se tienen que ir chupándose los dedos. ¡Ah, qué sabroso estuvo el sermón! Me llevo el sabor, ¿me entiendes? Todavía me voy a mi casa masticando el banquete que el sacerdote me dio. Por eso el sacerdote, nos decimos devotos de nuestra Madre Santísima, tenemos que ser como la Virgen. El sacerdote tiene que tener corazón de madre, no de madrastra. Y tratar a las criaturas, a los hermanos como hijos, no como entenados. Y el momento de alimentar a los hijos de la iglesia es en el santo sacrificio de la misa. Con el pan de la palabra de Dios, pero con el pan vivo bajado del cielo que baja a este calvario, a este altar, a esta ara, para el sacerdote y para el pueblo.
en la hora santa, en la hora de la confesión, que cuando van a confesarse, el sacerdote les dé un trato que diga a la gente, ¡ay, tengo ganas de volver al confesionario! ¿Me entiendes? Que tenga la gente ganas de venir a la misa como tienen ganas de ir a vacaciones al mar, como ir a comerse un buen platillo a un restaurante que guisa sabroso, o como alguien que tiene fanatismo por ver un partido de fútbol, que no se aburren. Pero si nosotros los sacerdotes no somos capaces de alimentar al pueblo de esa manera, ¿qué va a suceder? Se vuelve rutinario y la gente se vuelve monótona, y así es como se va enfriando el corazón del sacerdote y el corazón de los fieles. La verdadera tradición consiste no nada más en hablar de las equivocaciones doctrinales de la iglesia moderna, sino en que nosotros, la piedad, la oración, la alabanza, el arrepentimiento, la penitencia, sea para pedir por ellos. Porque a los que nos llamamos tradicionalistas, Dios nos va a decir, sí, ¿y por qué no se han convertido los modernistas? Porque ustedes, los que dicen tener mi verdad, los que dicen conservar mi verdadera doctrina, no oran por ellos, no piden por ellos, no ayunan por ellos, no hacen oración por ellos, no hacen sacrificio por ellos. Han caído en la vanidad de sentirse salvos. Y aunque hablan para aclarar las verdades, no oran por ellos, no piden por ellos. Por eso los sacerdotes que mantenemos la fe de la tradición, tenemos que tener eso, saber que estamos guisando la salvación aquí. Por decirlo de alguna manera, sé que Dios no se ofende de lo que estoy diciendo. Entonces, si yo voy a guisar el pan de la salvación, tengo que estar concentrado en todas las ceremonias del santo sacrificio de la misa. Que no se me pase una oración, que no se me pase un movimiento, que no se me pase nada, porque todo es parte de esta preparación, de este alimento que va a dar salvación a mí primeramente como sacerdote y a ustedes como hijos de la iglesia. Y tener mucho cuidado con la Eucaristía. No como hace la señora cuando acaban de la misa, agarran el copón y ahí lo sacuden así, le hacen así, le meten el purificador y le sacuden como si fuera polvo, sin ninguna reverencia de que ahí está el cuerpo de Cristo. Y a la hora de la comunión, ¡ay! En la mano, llévate, a ver, perros, vengan por su galleta. ¿Qué es eso? Si yo como sacerdote creo que entre mis manos tengo al Dios vivo, con temor y temblor, como dice San Pablo, ¿cómo agarro el cuerpo de Cristo y se lo doy a la gente como si fueran perros? Son hijos de la iglesia, no son galletas ni gordas para repartirles a la gente. Con la mayor reverencia tenemos que tomar el cuerpo de Cristo y dárselo en la boca, como una madre. Como una madre, ¿qué hacen ustedes cuando están dándole de comer a la criatura? No, cuando el niño a veces se le sale la papilla por aquí, agarran la cuchara y le raspan y se lo... ¿De acuerdo? Para que se coma todo, para que no se desperdicie nada. Sí. El sacerdote tiene que tener un corazón de madre, el corazón de la Inmaculada María. Si no tenemos ese corazón, no podemos entender el sacerdocio. De en vano nos decimos, ay, sí soy tradicionalista, soy fiel a Cristo. ¿De dónde, por favor? Por eso se dice la Madre Iglesia. Y si la Virgen es la Madre Iglesia, y si la Madre Iglesia es la Virgen María, entonces, he ahí a tu hijo, María, he ahí a tu hijo. Juan, Iglesia, he ahí a tu madre. Entonces la iglesia, cumpliendo como María, tiene que hacerse responsable del hijo, que son los fieles cristianos. Y los fieles cristianos tienen que hacerse responsables de la madre iglesia.
Y en el caso del ministerio sacerdotal o episcopal, el sacerdote tiene que tener el corazón de María. Porque cada vez que alguno de ustedes viene a recibir el santo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, ¿cómo voy a agarrar y darle así como si... Ya ahí vemos en las iglesias, ¿no? Y aparente con mucha reverencia las mujeres llevando el copón, el sacerdote agarra y le hace así, y ahí medio le mete el dedo, y ni siquiera se purifican los dedos. Por eso ustedes verán que en la misa tridentina, después de la consagración, el sacerdote no separa los dedos, porque puede haber partículas invisibles aquí, que quedan de tomar uno el cuerpo de Cristo después de la consagración. Y si eso se cae al suelo y lo pisamos, es un sacrilegio. Y por eso ven que yo, a veces me dicen muchos de mis compañeros, ay, es que tú casi te comes los corporales, porque agarro la patena y le limpio. Pues sí, que no me quede nada, que no vaya a quedar algo. Si es Dios vivo, si fuera una partícula microscópica de la Sagrada Eucaristía, ahí está Cristo vivo y verdadero. Y Jesús, cuando multiplicó los panes, lo que quedó mandó a recogerlo, que no se desperdiciara. Cuando estamos aquí, el sacerdote que guarda las hostias que quedan en el Santísimo Sagrario, y aquí con la patena le limpiamos, le raspamos al corporal, estamos recogiendo lo que quedó de la multiplicación de los panes para guardarlo. Entonces, cada vez que ustedes se acercan a comulgar, el sacerdote debe de ir con un corazón de madre. Está alimentando al polluelo. Como una madre. Fíjense bien, así, ¿ven ustedes los pájaros? Va la madre y va el pajarito y cogen los gusanos y se los tragan. No todos, ¿no? Pero los digieren. El sacerdote, su obligación es tomar la palabra de Dios, el alimento. No todo el pueblo es capaz de leer una Biblia y de entenderla. Entonces el sacerdote que ha estudiado para eso, que se ha preparado para eso, más que con el estudio teológico y la filosofía, sino con la oración, la penitencia, la adoración, la mística, debe de tomar este alimento y digerirlo y luego como una madre, dárselo a los polluelos, a los hijos de la iglesia, para que puedan digerir la palabra de Dios. Hasta que el polluelo se va acostumbrando a alimento más, primero leche, ya se les dará la carne. ¿Me entienden? Hay tanto que hacer para el sacerdote en lugar de estar en una oficina. Entonces, como sacerdotes, como dice aquí la carta, tenemos que pedir, nosotros los tradicionalistas, estamos obligados por la fe que llevamos, por la fe que decimos profesar, a vivir esto. Y la gente va a venir a nosotros, no por las palabras. Cuando vean que vivimos la palabra de Dios, cuando nos vean enamorados de Cristo, eso fue lo que la Virgen se conchó al padre Nabor. Se lo dobló, lo hizo que se enamorara de ella. El padre Nabor era un rendido. Era un enamorado de María Santísima y de Cristo y de la iglesia. Y obviamente que toda la gente que íbamos allá con la Virgen decíamos, válgame Dios, este hombre enamorado de Dios, y todos queríamos, oye, pues, ¿cómo le hace este hombre para enamorarse de Dios, no? Y cuando el pueblo se empezó a formar, que comulgábamos y misteriosamente cuando comulgábamos, salíamos de la comunión, porque a veces llegó un tiempo en que el pueblo cuando ya hubo 8,000 vivientes, había 8,000 comuniones diarias, en 3 misas, se distribuían 8,000 comuniones. Y toda la gente, tanto los seminaristas como las monjitas, como los vivientes, salíamos de la comunión, miren así, y cada quien iba y buscaba su rincón, allá en la rinconadera del pueblo. No había bancas, no hay bancas, ya lo vieron. Pero allá, cada quien buscaba su rincón. ¿Para qué? Para hablar con aquel que llevábamos en el corazón. No era de agarrar libritos y te doy gracias, Señor, porque acabo de comulgarte. No. Nadie nos enseñaba. Cada quien se rindió. Yo me acuerdo que me metía a la sacristía y debajo del perchero donde ponían las capas pluviales,
porque a veces a veces me daban ganas de llorar, pues para que no me vieran los demás, agarraba y me ponía en el pechero, me echaba las capas pluviales encima, me tapaba para que no me vieran llorar. A veces se acababa la misa y yo ahí metido hablando con él. Pero todos en la ermita eran así. Las monjitas allá en su grupo no había para dónde se arrinconaran porque estaban formadas dentro del santuario, los varones igual. Pero cada quien veían a las mujeres con los mantos o con los rebos, todas aquí así tapadas hasta la cara así. Veían a la gente, todos, un acurrucadero de gente después de la comunión, de rodillas, todos hablando con Dios, cada quien platicando su plática personal con Dios. Era hermoso, era hermoso, era precioso. Y ya acababa la misa, pero había muchos que acababa la misa y estaban ahí todavía con él. Eso es lo que yo aprendí de la Virgen Santísima del Rosario en Nueva Jerusalén. Así es como la Santísima Virgen del Rosario nos enseñó. Para la gente que va a ver esto en internet, estoy hablando de la verdadera enseñanza que nos dio la Santísima Virgen a través de doña Gavina Romero, mamá Salomé y papá Nabor en los 8 años del verdadero mensaje. Todo lo que ha pasado después han sido profecías que doña Gavina anunció. Pero hay que apegarse a los 8 años de mensajes que son los únicos verdaderos mensajes. Los otros famosos videntes falsos que llegaron después, no. Y entonces, ¿cómo vamos a propagar la fe, amados hermanos? Por ejemplo, palabra, obra. Cuando nos vean que nos tratamos como hermanos, cuando vean que nos amamos como hermanos, cuando vean que para nosotros es una gloria y un regocijo y una alegría venir a misa. ¿Sí? La gente va a empezar a venir a nosotros. Protestantes van a venir. Esa va a ser la verdadera conversión. Mientras la Iglesia Católica no hagamos esto, que es la verdadera esencia de la fe de Jesucristo, no van a venir los demás a la fe verdadera de Cristo, porque no estamos viviendo la verdad que decimos creer y la verdad que creemos predicar. Pedir por las autoridades, pedir por la iglesia, pedir por todos. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios Salvador nuestro, que quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Dios sí quiere que todos nos salvemos. Deben de saber que Dios no le da el infierno a nadie. El que va al infierno es porque quiere ir ahí. Es una blasfemia decir que Dios condena. Cuando dicen malditos al fuego eterno, está hablando de una manera que el pueblo puede entender Jesucristo, pero Dios no condena. Es uno el que elige el infierno. No hay aflicción sin transgresión. Transgredes y la ley universal te trae sufrimiento. Si te empeñas en pecar, te vas a acostumbrar a pecar. Y cuando quieras volver a Dios, estás tan habituado a pecar que tus hábitos de pecado te arrastrarán al final. No porque Dios lo quiera. Dios, aunque te esté tendiendo la mano, Él te dio voluntad y libre albedrío y Él no va a violar eso, que es su regalo mayor. Libertad de elección y voluntad para actuar. Porque uno es Dios y uno también el mediador. Lo que hablábamos ayer sobre el falso ecumenismo de la Iglesia Romana. Una sopa de religiones. Porque uno es Dios. No hay más dioses más que uno. Y uno también el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. No hay más mediador. No hay más. No es Mahoma, no es Buda, no es Krishna, no es Shiva, no es Brahma, no es Tlaloc. No es Huitzilopochtli, no es Quetzalcóatl, como muchos grupos chamánicos, no es el sol, no es la luna, no son las estrellas. No te harás imágenes de lo que está en lo alto de los cielos, la luna, el sol, las estrellas, los planetas, ni de lo que está en la tierra, árboles,
rocas, ni de lo que estén en las profundidades del mar. Los antiguos adoraban a los duendes, a los cocodrilos, a los lobos, a las lechuzas. No se está refiriendo a estas semejanzas que nos sirven para recordar a aquellos que en el cielo están. A Jesucristo hombre, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, también Él, que se ha dado a sí mismo en rescate por todos. Tal es el testimonio dado a su tiempo, del cual yo he sido constituido heraldo y apóstol, digno de la verdad, no miento. San Pablo está diciendo, yo doy testimonio con mi vida. Doctor de las gentes en la fe y en la verdad. Doctor de las gentes. Doctor no, ahora dicen, es que este es doctor en filosofía y letras. Y para la gente ser doctor es una eminencia, el que sabe mucho, al que no se le puede, al que hay que rendirle pleitesía. Pero para San Pablo ser doctor es, yo soy el médico en la fe y en la verdad. Voy a mis hermanos para curarlos con la fe, para curarlos con la verdad, para sanar las heridas del pecado con la fe y con la verdad. En ese sentido, San Pablo es doctor de las gentes. Yo soy doctor de las gentes, de todos los gentiles que no son judíos. Yo voy a los gentiles a sanarlos, a curarlos, a levantarlos de su enfermedad. No, que creen que San Pablo, yo soy el doctor honoris causa. Porque ahora se ve impresionante, ¿no? En la iglesia. Ay, el padre Martín es teólogo. Ay, y anda con su librito. Mírenme, soy teólogo. No todos, ¿verdad? Pero sí los hay. O ese es inconsciente. San Pablo no. San Pablo aquí está diciendo que él es doctor. Pero está hablando del médico, del que va a curar, del que va a sanar, del que va a curar las heridas de las almas. ¿Ya me entienden? Entonces yo los invito a que con corazón de madre, nosotros los sacerdotes, y con corazón de madre, ustedes los fieles, así tenemos que defender la doctrina, así tenemos que defender la tradición de la iglesia, así tenemos que defender la enseñanza. Todo esto unido a las otras dos pláticas que les di el día de ayer, creo que pueden hacer un buen complemento para ustedes que apenas inician. Y para los que estén viendo esto, les deseo que lo tomen a consideración. Y también invito a mis hermanos de la Nueva Jerusalén que estén viendo. Esta es la doctrina que nos dejó mamá Salomé. No se necesitaron más videntes. Todos los videntes que llegaron después son falsos. Mentira, mentira, mentira. Esto es lo que yo aprendí, así fui enseñado. Y así se mantiene fiel el remanente que tiene la Virgen, guiado por el obispo Santiago el Mayor, que se mantiene fiel en estas enseñanzas. Así nos enseñó nuestra Madre Santísima, porque vino a preparar a los apóstoles de los últimos tiempos. Yo no me considero apóstol. Yo me considero un perrito que dice la Virgen, vete y ládrale allá. Pues voy y le ladro allá. Vete y ládrale ahora por allá. Pues voy y le ladro por allá. No, hombre, para ser apóstol, todavía ni siquiera comienzo el camino, hombre. Todavía ni siquiera comienzo el camino. Para llegar a ser apóstol, Dios guarde el hora. Ojalá y Dios me lo conceda. Pero apenas voy empezando. La Virgen está allá. No me sigan a mí. Sigan a Dios, sigan a la Virgen. Sigan la tradición. Vayan a donde quieran que haya misa en latín, vayan. Donde quiera que se le dé el culto verdadero a Dios, en el santo sacrificio de la misa apostólica, vayan. Y a mis hermanos, que sé que algunos me van a ver, los invito, enamórense de la Virgen, enamórense de Jesucristo, y verán que su vida será otra. El día que verdaderamente dejemos que Dios y la Santísima Virgen y su Hijo Jesucristo nos traigan arrastrando la cobija, ese día nuestra vida va a cambiar. Ese día habremos pisado el primer peldaño de la santidad.
Cuando realmente reconozcamos, ay, mi Madre Santísima, el rosario, ya me trae arrastrando la cobija. No puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin el Santo Rosario. Acuérdense que ayer les hablé del sagrario y por eso usé la Virgen de Guadalupe. A ver si la gente que ve los otros videos entienden que María es el sagrario donde está Jesucristo. El sagrario del cual tú me preguntaste ayer es María Santísima. Quitar el sagrario del centro es quitar a Jesús y a María del centro del corazón del hombre. María es templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. Ojalá y que mis hermanos cuando vean esos videos entiendan por qué usé la imagen de nuestra Madre Santísima, que está embarazada de Jesucristo sacramentado. Enamorémonos de Cristo, amados hermanos. Los invito, enamorémonos. Y el novio, dejemos que el novio se encargue de los gastos. De los gastos de nuestra misericordia y de nuestro arrepentimiento. Dejemos que el enamorado se encargue de los gastos. Que nos dispare las comidas del santo cuerpo y sangre. Que nos dispare, nosotros somos la novia. Señor Jesucristo, Madre Santísima, somos la novia del Cordero. Pues que le cueste al Cordero. ¿Y qué quieres, novia? Pues yo quiero un collar de diamantes. No quiero lo menos. ¿Y qué va a decir Jesucristo? Pues sí, te voy a dar un collar de diamantes. ¿De qué diamantes quieres? Pues de los que más me gustan o de los que más me necesito, porque para poder venir a ti y estar bien enamorado, pues necesito un collar de diamantes de humildad, un collar de diamantes de fe, un collar de diamantes de esperanza, pero sobre todo un collar de diamantes de amor, Señor, permíteme siempre estar enamorado de ti. Que el novio se encargue de los gastos, pues es el hijo del patrón, es el hijo del dueño del universo. Él tiene toda la riqueza para que la novia se vista bien, nosotros nomás flojitos y cooperando con el novio. Flojitos y cooperando en obediencia, en fe, en adoración, en arrepentimiento, en penitencia, en sacrificio, en obediencia. Nosotros flojitos en eso y que de los gastos se encargue el novio. Y el papá del novio, a nosotros no nos debe de importar el gasto que ellos van a hacer. El Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo son un tesoro de gracia inagotable, pues que lo gasten en algo. Aquí estamos, Padre Celestial, aquí estamos, Madre Santísima, aquí estamos en tu Hijo Jesucristo para que hagas el gasto. No te midas en los gastos de salvación para el mundo. Pero cuando pedimos para nosotros, egoístamente no. Tenemos que pedir por Bergoglio, que está en Roma, porque a nadie se le da la condenación. Para que todos volvamos al camino, todos. Nosotros centrarnos bien en la tradición, en la misa apostólica, en la doctrina verdadera y entenderla y vivirla. Y que nuestros hermanos de la iglesia que se han perturbado por las acechanzas que el demonio ha metido en la iglesia, que vuelvan todos a la unidad de la fe. Cuando venga ese tiempo en que habrá un solo rebaño y un solo pastor, señores, todas las religiones tendrán que venir a un solo rebaño, que es la iglesia, y a un solo pastor, que es Jesucristo. No hay otro por el cual podamos ser salvos. El único camino, verdad y vida para el Padre es Jesucristo. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie.